Durante muchos años la industria del tabaco ha intentado convencer a millones de personas de que fumar es estiloso, sexy y completamente inocuo. Y han hecho un buen trabajo. Cada día fumamos miles de millones de cigarrillos, año sí, año también. De hecho, han sido las campañas más exitosas de la historia, en las que la seducción, la omisión y la distorsión de datos han sido elementos cruciales. Porque desde hace más de 50 años se sabe que fumar produce cáncer. Y a pesar del descenso del consumo de tabaco en los países desarrollados, el consumo general continúa aumentando. Fumar todavía es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, y el número de personas que mueren a causa del tabaco ronda los 4 millones al año. La epidemia, según la Organización Mundial de la Salud, aparentemente no tiene fin. El precio del progreso. Episodio 5. La epidemia del tabaco. What a comfort a smoke can be. Some artists find they can't paint without a puff. The film star would be lost without the added glamour of a cigarette. Today we're only too pleased to be able to do this. We present the family model. When father says puff, we all puff. Los cigarrillos siempre han estado relacionados con el placer. Al principio solo los consumían grupos elitistas, pero en el siglo XX la producción en serie y el comercio moderno hicieron que los cigarrillos estuviesen al alcance de todos. Antes de que se inventara la maquinaria para fabricar cigarrillos, era muy caro hacerlos, y muy poca gente podía permitírselo. Con el desarrollo de las máquinas bajó su coste. El segundo invento importante fue el de las cerillas seguras. La gente ya podía encender sus cigarrillos. Y el tercero, y seguramente el más importante, fue el desarrollo de las grandes campañas de publicidad que comenzaron en 1910. El primer gran impulso de los cigarrillos tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, cuando las compañías de tabaco lo enviaban gratis a las tropas. Durante la Primera Guerra Mundial, los cigarrillos estaban incluidos en las raciones de los soldados, y una división tras otra, americanas y europeas, fumaban sus primeros cigarrillos en las trincheras. LSMFT. Lucky Strike means fine tobacco. Cuando acabó la guerra, millones de jóvenes eran consumidores habituales de tabaco. Y con la ayuda de las persuasivas campañas publicitarias durante los años 10 y 20, el consumo de cigarrillos aumentó 6 veces solo en los Estados Unidos. La industria del tabaco promovió mucha tecnología de la que ahora disfruta la fabricación en serie. Había enormes letreros en Times Square, los primeros que se utilizaron. Después el tabaco se anunció en la radio y en revistas populares, en revistas femeninas, en revistas de deportes y después en la televisión y también en el cine. La industria tabaquera pronto se daría cuenta de que las mujeres eran un enorme mercado potencial, aunque pocas mujeres fumaban en los años 20 a causa de que la moral de aquellos años dictaba que las mujeres no debían hacerlo. Pero con el paso de los años, la industria del tabaco lanzó una creativa campaña publicitaria. One day, Mr. George Hill, president of the American Tobacco Company, called me in and said, "We're losing half of our market." And I said, "Why, Mr. Hill?" He said, "There's a taboo by men that does not permit women to smoke. What can we do about breaking down that taboo?" El creativo publicitario Edward Bernays habló con algunas mujeres amigas y las convenció para convocar una manifestación con el lema "Las antorchas de la libertad". Next morning, there wasn't a newspaper in the United States, even the New York Times had a front page story, "Debutantes light torches of freedom to protest man's inhumanity to women by a taboo against smoking." La publicidad del tabaco se dirigía a muchos tipos de mujeres: el tipo deportista, el tipo racial y el tipo de mujeres con sobrepeso. Coge un Lucky en lugar de un bombón, aconsejaba el productor de Lucky Strike. En los años 20 el número de mujeres fumadoras aumentaba igual que la producción de cigarrillos.
Sin embargo, las grandes ventas del siglo para la industria del tabaco llegaron durante la Segunda Guerra Mundial. The Overseas League organized a tobacco fund quite early in the war to provide smokes for the services, and the first donor was His Majesty the King. Immediate help came from all over the world, particularly from the United States. In the first year, over 70 million cigarettes were thus sent out. Smokes are in camp and the boys feel as delighted as you do. Al acabar la guerra, 3 de cada 4 británicos eran fumadores. Durante la posguerra, la necesidad de cigarrillos generaba largas colas en los estancos, y una vez más, la industria americana del tabaco acudió en ayuda de los hambrientos fumadores europeos. Una gran parte del Plan Marshall para reconstruir Europa se basaba en el tabaco gratuito. Entre 1945 y 1950 se enviaron a Alemania, libres de impuestos, 90.000 toneladas de tabaco y se gastaron en su distribución gratuita para los europeos 1.000 millones de dólares. Mientras se fumaban más cigarrillos que nunca, los críticos comenzaron a advertir en contra del tabaco. Era de conocimiento general que los cigarrillos causaban irritación de garganta y tos, pero cada vez más estudios alertaban de efectos más graves del tabaco. Coffin nails. Yes, that's what cigarettes are, according to the Medical Research Council. We've all heard something of the kind before, yet almost everybody smokes, including thousands young enough to know better. And as smoking is nowadays allowed nearly everywhere, it's on the increase year after year. So is lung cancer. A comienzos de los años 50 se completaron importantes estudios bien documentados. Richard Dole realizó amplios estudios epidemiológicos que mostraban que médicos británicos fumadores habían contraído cáncer más que los médicos británicos que no fumaban. Al mismo tiempo, Ernest Winter, aquí en los Estados Unidos, realizó experimentos en los que untaba a ratones con pasta de tabaco y estos contraían cáncer. Estos dos hallazgos unidos llamaron la atención de la gente. Una de las revistas más leídas, el Reader's Digest, que se publicaba en muchos idiomas y países, publicó convincentes estudios. El resto de la prensa siguió su ejemplo y se produjo una de las peores crisis de la industria del tabaco. Las ventas cayeron por vez primera un 10%. Hay muchos productos. Si usted compra un producto dañino, agua embotellada, aspirinas o lo que sea, que está contaminado, el productor detiene la fabricación y se enfrenta al problema. Pero la industria del tabaco no responde así. Hubo una reunión secreta muy famosa a finales del año 53 en el Hotel Plaza, en Nueva York, donde se reunieron los directores de las grandes compañías de tabaco, sus abogados y el relaciones públicas de la empresa Hill & Knowlton para idear una brillante estrategia para generar controversia. Said the boss to his senior VP, I want you to listen to me. I mean it, no joke. This Newport's a smoke with a smooth taste. I know you'll agree. "Oh, smoother Newport." According to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Las compañías de tabaco ya habían entendido que no podían convencer a la gente de que fumar era saludable. Eso era imposible. Solo podían convencerlos de que existía la duda. El 4 de enero de 1954, la industria tabaquera lanzó una campaña a toda página en 448 periódicos norteamericanos con el titular «Un honrado comunicado a los fumadores de cigarrillos». El artículo decía que crearía un comité de investigación para estudiar la relación entre el tabaco y la salud. El propósito de la organización que crearon del Comité de Investigación del Tabaco era solo para distraer a la gente del principal asunto, para que la industria pudiese decir, estamos estudiando el problema, miren cuánto dinero estamos invirtiendo en la investigación del tabaco, cuando lleguemos a una conclusión se lo haremos saber. Durante los 40 años siguientes dijeron que no habían encontrado ninguna evidencia, que el tabaco no era peligroso. Necesitamos más investigaciones, necesitamos más bases científicas. Our reporter interviewed Sir Alexander Maxwell,
chairman of the Tobacco Manufacturers Standing Committee. So far, what are the conclusions reached by your organization? They are given very clearly in the annual report which we've just issued, and which shows, I think, that there is need for much more research over a wide area, and in my opinion, to single out smoking as a causal agent is, on the evidence to date, completely unjustified. Well, thank you very much, sir, for your help. Well, thank you very much for letting me put our views forward. You better have a cigarette before you go ahead. Thank you. Goodbye. La duda sería un aliado permanente de la industria tabaquera, y después de una ligera caída de las ventas, la gente continuó fumando como si nada hubiera pasado. Transcurrieron casi 10 años antes de que el forense general de los Estados Unidos informase definitivamente de los peligros del tabaco y sus consecuencias en un amplio informe publicado en 1964. In view of the continuing and mounting evidence from many sources, it is the judgment of the committee that cigarette smoking contributes substantially to mortality from certain specific diseases and to the overall death rate. A causa del informe, la industria estaba ahora obligada a advertir a los consumidores de los peligros del tabaco. Desde 1965, todos los paquetes de cigarrillos de los Estados Unidos deberían decir: fumar puede ser peligroso para su salud. Sin embargo, una pregunta que después sería muy significativa fue contestada por el forense con palabras elegidas cuidadosamente. Una de las conclusiones era que el fumar y la nicotina no eran adictivos, solo eran hábitos. Sucedió que las compañías de tabaco ya habían manifestado un par de años antes que la nicotina era una droga adictiva. Hay una frase muy famosa de Addison Geeman, que era el abogado de tabacos Brown and Williamson, que decía: estamos en el negocio de vender nicotina, una droga adictiva. Y toda la investigación sobre la adicción de la nicotina que las compañías de tabaco habían realizado en secreto le fue ocultada al forense. Para la industria, la cantidad de nicotina en los cigarrillos era clave para la continuidad de las ventas. Se daban cuenta de que si su contenido disminuía, la gente sería menos adictiva y finalmente lo dejaría. Así que, en secreto, la firma americana Philip Morris desarrolló una técnica para intensificar el efecto de la nicotina. La industria del tabaco a mediados de los 60 comenzó a añadirle amoníaco a las hojas de tabaco durante el procesado. Así conseguían aumentar el efecto desde la base. Con eso conseguían que la nicotina llegase al torrente sanguíneo rápidamente y su sabor era más intenso. Se llamaba purificar la base y fue un proceso imitado más tarde por los fabricantes de cocaína para preparar el crack de cocaína en los años 70, y Marlboro lo hizo con los cigarrillos. Come to where the flavor is. Come to Marlboro country. Si repasamos los documentos de muchas compañías como Reynolds, Lorillard y otras, vemos que se preguntaban por qué Marlboro vendía tanto, y comenzaron a cambiar el proceso de ingeniería y miraron hacia la química. Descubrieron que Philip Morris había añadido amoníaco y que la mayoría de los fabricantes de tabaco estaban añadiendo otras bases puras a su tabaco, haciendo un tabaco mucho más adictivo y aromático. El consumo de tabaco aumentaba rápidamente. En 1960, la población mundial fumaba miles de millones de cigarrillos. Pero en 1970, esa cantidad aumentó en más de 1.000 millones. En los Estados Unidos, los cigarrillos eran el producto más anunciado en radio y televisión. Pero a finales de los años 60, la industria tabaquera comenzó a encontrar oposición y la ley llamada Doctrina Justa obligaba a las televisiones norteamericanas a ofrecer espacios publicitarios para emitir campañas antitabaco. This young man has just quit smoking for a variety of intelligent reasons. Now he faces the biggest test of all. Durante unos años hubo mucha publicidad antitabaco en todo el país. Y aunque las compañías de tabaco tenían 3 veces más publicidad, el mensaje apelaba a la salud.
Y por primera vez vimos un descenso continuado del consumo de cigarrillos. Everybody's beginning to get the message. Cigarette smoking is nowhere. Las compañías tabaqueras se dieron cuenta de que esta publicidad estaba acabando con ellos, y por eso las empresas acudieron al Congreso para decir: muy bien, queremos que se prohíba la publicidad de los cigarrillos en la televisión y la radio. Mucha gente pensó que era una victoria de los grupos en pro de la salud, pero fue un error porque también se prohibieron otros anuncios antipolución durante décadas. Aunque se prohibieron los anuncios de tabaco en la televisión, los cigarrillos todavía aparecían en las pantallas, porque la persistente industria encontraba nuevas formas de promocionar sus productos. Fueron las industrias del tabaco las que idearon la nueva forma de vender cigarrillos. Le pagaron a Sylvester Stallone, por ejemplo, para que fumase en muchas de sus películas. También al intérprete de James Bond en Licencia para Matar, porque se daban cuenta del tremendo poder emocional que suponía ver a estos actores en particular fumando en pantalla. Patrocinaron Superman 2, una película evidentemente orientada a los niños, en la que Lois Lane fumaba Marlboro Light. Lois Lane nunca había fumado en los cómics, nunca había fumado en la serie televisiva Superman. En ninguna aparición Lois Lane había fumado. Pero en una escena cumbre de la película, Superman se lanza contra un camión gigante de Marlboro. Ese camión no existía, se fabricó para la película. Y esa película todavía se emite hoy en televisión en hora punta. Básicamente es publicidad de Marlboro. Quizás el ejemplo más claro de que se dirigían a los niños fue cuando R.J. Reynolds creó un personaje de dibujos animados llamado Joe Camel, con un atractivo visual que apelaba directamente a la gente joven. No es una sorpresa que casi inmediatamente después de la aparición del personaje Joe Camel, aumentase el consumo de cigarrillos Camel entre los jóvenes. El personaje Joe Camel se hizo más famoso entre los niños americanos que Mickey Mouse. Y solo en 4 años, las ventas de Camel entre la juventud aumentaron de un 20% a un 32%. La parte triste de esta historia es que la industria del tabaco sabe que, al menos en Estados Unidos, el 90% de los fumadores comienzan a fumar en su juventud. Y la industria del tabaco sabe que si no lo hacen cuando son jóvenes, no se engancharán de adultos. Eso es lo que intenta su publicidad. El consumo global de tabaco continúa aumentando, pero se realizó un estudio impactante en Japón con respecto a la relación entre fumadores pasivos y cáncer de pulmón que pronto establecería una nueva legislación. El punto de inflexión más importante tuvo lugar en 1981, cuando Hirayama publicó un estudio en el British Medical Journal que decía que las mujeres no fumadoras casadas con hombres que fumaban tenían más riesgo de contraer cáncer de pulmón que las mujeres no fumadoras casadas con hombres no fumadores. Durante 14 años, el profesor Hirayama, del Instituto Japonés del Cáncer, estudió el porcentaje de cáncer de pulmón entre 91.000 mujeres no fumadoras cuyos maridos eran fumadores. Este amplio estudio mostraba que estas mujeres tenían un riesgo 2 veces mayor de contraer cáncer que las mujeres que vivían con no fumadores.
La respuesta de la industria tabaquera a este informe fue una campaña masiva diciendo que deberían enviar todas estas reclamaciones al Centro de Investigaciones de Medio Ambiente. Lo que intentaban básicamente era desviar la culpabilidad diciendo que el problema no era que la gente fumase, sino de la mala ventilación, y que por eso los edificios estaban enfermos. Se inventaron el concepto de síndrome de los edificios enfermos, porque era un asunto político crucial para ellos. Una cosa era que los fumadores se matasen a sí mismos y otra, que matasen a los demás. La prueba de que los fumadores pasivos podían sufrir cáncer de pulmón provocó un fuerte movimiento antitabaco en California, y como estado pionero, introdujo leyes muy estrictas con respecto al tabaco en los lugares de trabajo. Y el Ministerio de Salud lanzó una campaña masiva. Había gente en el Departamento de Salud, un joven en particular llamado Dilip Ball, que era un visionario. Dijo, ¿sabes? No le voy a decir a la gente, esto fue en el 88-89, no le voy a decir a la gente que fumar es malo. Les voy a decir que son las compañías de cigarrillos las que son malas. Gentlemen, the tobacco industry has a very serious multi-billion-dollar problem. We need more cigarette smokers, pure and simple. Ese original anuncio formaba parte de la campaña antitabaco de California en 1990. Mostraba a un grupo de personas sentadas en una mesa de reuniones riéndose sobre cómo enganchaban a la gente. So forget about all that heart disease, cancer, emphysema, stroke stuff. We're not in this business for our health. Fue un cambio radical respecto a todo lo que se había hecho anteriormente. La campaña californiana tenía 3 mensajes. Las compañías de tabaco mienten, la nicotina es adictiva y daña a los fumadores pasivos. Aquella campaña en California tuvo un efecto enorme. En los 14 meses que duró, el porcentaje de fumadores descendió de un 26% a un 16%. Aumentó la presión sobre la industria y muchos estados norteamericanos prohibieron fumar en edificios y restaurantes públicos. Después, en 1994, durante una conferencia convocada para revisar las leyes sobre el tabaco, la industria sufrió su derrota más importante. Durante esa conferencia se le preguntó a 7 ejecutivos de la industria si sabían que la nicotina era adictiva, y lo que la industria había hecho 25 años antes. Just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive, yes. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. Aquel mismo día, el New York Times publicaba toda la historia. El 15 de abril de 1994 yo estaba en un ascensor. Había una mujer a mi lado mientras yo leía la historia. De repente estalló y dijo, eso es una gran mentira. Yo soy fumadora y sé que es muy adictivo. Les llamábamos los 7 enanitos. Los 7 directivos del tabaco se levantaron y dijeron que la nicotina no era adictiva. Minar la credibilidad de la industria del tabaco era una parte muy importante del programa de control. Aquella conferencia se convirtió en un anuncio de 30 segundos en California y fue utilizado en una campaña de educación contra el tabaco. Poco después de aquel congreso surgió otro caso que cuestionaba la credibilidad de la industria del tabaco. Durante varios años, un empleado de la empresa americana Brown & Williamson había fotocopiado miles de documentos secretos. Había documentos de ejecutivos del más alto nivel, de científicos de alto nivel, de abogados de alto nivel y de los agentes de comunicación, y eran muy claros. Entre ellos estaba el memorándum de Addison Geeman de Brown & Williamson, que decía, pertenecemos al negocio de vender nicotina, una droga adictiva. Eso en 1963. Encontramos el contrato de Sylvester Stallone para fumar productos de Brown & Williamson en sus películas por $500,000.
Encontramos evidencias de que ellos sabían claramente que fumar podía provocar cáncer ya en los años 50, y encontramos documentos de indemnizaciones a fumadores por los cigarrillos manufacturados. Era impresionante, como haber entrado en el búnker de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Lo más importante del descubrimiento de aquellos secretos fue que contribuyó a que las prohibiciones se hiciesen más estrictas. Se prohibió la publicidad, se aumentaron los lugares libres de humo, se aumentaron las campañas antitabaco y los impuestos, todo ello apoyado por las autoridades sanitarias. En los Estados Unidos el consumo de tabaco tuvo su cumbre durante los años 80. Durante los 10 años siguientes decayó, así como también en la mayor parte de los países europeos. Sin embargo, el consumo global de tabaco continúa aumentando, especialmente en los países del tercer mundo. China ha sido descrita como el mercado gigante. China fuma la tercera parte de los cigarrillos de todo el mundo. Japón fuma. En Asia aumenta el consumo rápidamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la India se fumaba muy poco. Ahora fuman miles de millones de cigarrillos. Así que la realidad es que se han abierto mercados fuera del mundo desarrollado. África, Europa del Este y Asia son mercados a los que la industria se dirige directamente. Después de la caída del telón de acero, Europa del Este ofrecía un atractivo mercado a la industria tabaquera. La publicidad agresiva apelaba especialmente a los más jóvenes. Después de que se introdujese Marlboro en la República Checa, el número de fumadores entre 15 y 16 años aumentó un 40%. El consumo global de tabaco sigue aumentando, igual que el porcentaje de las personas que contraen enfermedades relacionadas con el tabaco, que mata a más de 4 millones de personas al año. Es una epidemia, porque actualmente ya no hay duda de que el consumo de tabaco es la causa principal de una muerte previsible. Y es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Y como sigue aumentando, es una epidemia. La industria tabaquera no solo produce cigarrillos, sino la imagen del fumador. Producen la imagen de que fumar es seguro, sexy e incluso arriesgado en el buen sentido, como el esquí acuático o la caída libre. Tenemos que reconocer que han hecho las campañas publicitarias de más éxito de la historia. Han conseguido convencer a cientos de millones de personas de que fumar está bien, de que es seguro y deseable, y de que es atractivo. Y van a seguir triunfando durante mucho tiempo. Si ahora llegase alguien de Marte y dijese, tengo un producto nuevo que matará a 5 millones de personas en el mundo, es adictivo, y la mayoría de la gente empezará a consumirlo en su juventud. Antes de que se enteren realmente de lo que está pasando, ya habremos ganado un montón de dinero. Ningún gobierno del mundo le permitiría hacer eso. La salud aparentemente no tiene fin. El precio del progreso. Episodio 5. La epidemia del tabaco. What a comfort a smoke can be. Some artists find they can't paint without a puff. The film star would be lost without the added glamour of a cigarette. Today we're only too pleased to be able to do this. We present the family model. When father says puff, we all puff. Los cigarrillos siempre han estado relacionados con el placer. Al principio solo los consumían grupos elitistas, pero en el siglo XX la producción en serie y el comercio moderno hicieron que los cigarrillos estuviesen al alcance de todos. Antes de que se inventara la maquinaria para fabricar cigarrillos, era muy caro hacerlos.
y muy poca gente podía permitírselo. Con el desarrollo de las máquinas bajó su coste. El segundo invento importante fue el de las cerillas seguras. La gente ya podía encender sus cigarrillos. Y el tercero, y seguramente el más importante, fue el desarrollo de las grandes campañas de publicidad que comenzaron en 1910. El primer gran impulso de los cigarrillos tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, cuando las compañías de tabaco lo enviaban gratis a las tropas. Durante la Primera Guerra Mundial, los cigarrillos estaban incluidos en las raciones de los soldados, y una división tras otra, americanas y europeas, fumaban sus primeros cigarrillos en las trincheras. LSMFT. Lucky Strike means fine tobacco. Cuando acabó la guerra, millones de jóvenes eran consumidores habituales de tabaco. Y con la ayuda de las persuasivas campañas publicitarias durante los años 10 y 20, el consumo de cigarrillos aumentó 6 veces solo en los Estados Unidos. La industria del tabaco promovió mucha tecnología de la que ahora disfruta la fabricación en serie. Había enormes letreros en Times Square, los primeros que se utilizaron. Después el tabaco se anunció en la radio y en revistas populares, en revistas femeninas, en revistas de deportes y después en la televisión y también en el cine. La industria tabaquera pronto se daría cuenta de que las mujeres eran un enorme mercado potencial, aunque pocas mujeres. Durante muchos años la industria del tabaco ha intentado convencer a millones de personas de que fumar es estiloso, sexy y completamente inocuo, y han hecho un buen trabajo. Cada día fumamos miles de millones de cigarrillos, año sí, año también. De hecho, han sido las campañas más exitosas de la historia, en las que la seducción, la omisión y la distorsión de datos han sido elementos cruciales. Porque desde hace más de 50 años se sabe que fumar produce cáncer, y a pesar del descenso del consumo de tabaco en los países desarrollados, el consumo general continúa aumentando. Fumar todavía es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, y el número de personas que mueren a causa del tabaco ronda los 4 millones al año. La epidemia, según la Organización Mundial, mujeres fumaban en los años 20 a causa de que la moral de aquellos años dictaba que las mujeres no debían hacerlo. Pero con el paso de los años, la industria del tabaco lanzó una creativa campaña publicitaria. One day, Mr. George Hill, president of the American Tobacco Company, called me in and said, "We're losing half of our market." And I said, "Why, Mr. Hill?" He said, "There's a taboo by men that does not permit women to smoke. What can we do about breaking down that taboo?" El creativo publicitario Edward Bernays habló con algunas mujeres amigas y las convenció para convocar una manifestación con el lema "Las antorchas de la libertad".